Para mí el estadio ha sido un lugar de aceptación. Yo podría decir que es mi casa, más que mi segunda casa, es mi casa. Había un gol de Colo-Colo trabajando en el interior y uno no puede saltar como saltaría si tuviera... Pero afuera cuando no hay nadie, igual tampoco. Un pequeño gesto así como al final un gol. Es lo más lindo estar dentro del estadio. Abrazarse, un gol, quedar afónico, llorar. Ahí pasamos penas y alegría. El Estadio Monumental, bueno, yo iba cuando era cemento. Nos sentábamos en la tierra con mi papá. Yo iba de chiquitito con mi papá me inculcó el amor a Colo-Colo, entonces con mayor razón cuando veo Colo-Colo veo a mi papá. Reír, llorar, emocionarse. Emociones que afloran solamente cuando estás en un lugar que consideras tu hogar. El hogar que tiene que ver con un inmueble, tiene que ver con el lugar donde están tus seres queridos. Esta es la historia de quizás de uno de los hogares más multitudinarios del país. Estamos hablando del Estadio Monumental. Yo creo que de muchos años, ya que se partió en la época, yo conocí el estadio allá en Balmaceda, justamente a un costado de La Perrera, en esa época. Estamos hablando del año 52, yo llegué a Santiago el año 50, por lo tanto tenía 6 años. Y de ahí ya veíamos al estadio vislumbrarse de una u otra forma, que yo creo que de ahí partió el sueño de todos de tener un estadio propio. Y de ahí yo creo que partió la idea del Monumental allá en Macul. Un Colo-Colo ya con 30 años de vida finalmente decide vender los terrenos del Estadio de Carabineros, un lugar donde estamos aposentados ahora, en el barrio de Camin con Balmaceda. Para allá, a mediados del siglo XX, se venden sus terrenos para comprarse unos en la comuna de San Joaquín para ese entonces, lo que hoy día conocemos como comuna de Macul. Terreno donde se haría un hoyo y en donde se forjaría el próximo Estadio Monumental, que sería sede del próximo en ese entonces Mundial de Fútbol de Chile de 1962. El año 1957, 28 hectáreas, y que nosotros conocimos como el Hoyo de Pedreros, ¿no? Daba la impresión de que era un sueño imposible de realizar. Sin embargo, cuando asume, después de esta mirada profunda sobre lo que sería la historia Colo-Colo de Antonio Laván, cuando asume Héctor Gálvez, un industrial dedicado a la venta de lámparas, por aquello recibió el nombre o el apelativo de Aladino Gálvez. Perdió el nombre de Héctor, Aladino Gálvez. Llega a la presidencia de Colo-Colo el año 69. No estamos seguros de ganar en cada partido, pero le tenemos mucha fe. Y su gran proyecto era el estadio. Día a día es preciso ir creando y adecuando toda una red de transportes necesaria en la medida que el país va creciendo. Desde los caminos vecinales, recorridos aún por viejas carretas, hasta las atestadas arterias de las ciudades, donde transitan miles de nuevos y modernos vehículos de locomoción colectiva. Es increíble cómo la historia a Colo-Colo le iba marcando, y efectivamente, por ejemplo, el Estadio Monumental, la compra de terreno es en los 50, que es toda la época, además de una profundización de las políticas de vivienda, con la Corporación de Vivienda, y cuando en esa época se hacen, que existen hasta hoy día, edificios y complejos habitacionales que eran populares y que hoy día son todavía íconos, como por ejemplo la Villa Frey. Mucho tiempo cuando empezó a poblarse Santiago, cuando se despobló el mundo rural,
empezó las crisis de, no sé, la producción de maíz en California en el año 1910 y se empezó a venir gente de provincia a Santiago. O sea, primero se vinieron los dueños de las fincas y atrásito se vinieron la gente buscando trabajo siguiendo a sus dueños. Y desde aquella época siempre pensaron el tener una casa propia, un sueño propio. El discurso del sueño de la casa propia viene del año 50, viene 60, que lo adoptó el presidente Frei para sus políticas. No necesariamente fue el que más construyó, pero sí él empezó a acunar ese movimiento y también fue desde esa época la creación del Ministerio de Vivienda. Entonces ahí comienza finalmente la política estatal de la generación de vivienda. Entonces el sueño siempre existió, pero como proyecto político y proyecto de Estado a partir del año 60. Entonces existían los terrenos, esos terrenos eran accesibles en base a obtener un financiamiento. Entonces, ¿tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque finalmente en aquella época se empezó a acercar en la ciudad. Piensa que Ñuñoa era el límite de Santiago. O sea, cuando se hizo la Villa Olímpica o cuando era el Estadio Nacional, eran en la periferia de Santiago. Imagínate el Estadio Colo-Colo, que queda más al sur todavía. Ese es un terreno que lo compraron hace tiempo. También en el tiempo que otros equipos de fútbol tenían propiedades, eran importantes, eran accesibles y por lo mismo una forma de tener capital era nada. Entonces sirvió de proyección. Evidentemente, aquí va a estar el Estadio Colo-Colo, evidentemente es un foco de desarrollo. Así como también al lado del Estadio Colo-Colo, también la Católica compró 50 hectáreas para hacer una universidad que hasta este minuto creo que es la más grande de Sudamérica. O sea, no existen campus tan grandes como el de San Joaquín. Y eso era posible porque en aquel tiempo esas zonas eran baratas. O sea, anda a comprar ahora 5.000 metros cuadrados de un terreno en aquel lugar, es imposible. Entonces, imagínate, 50 hectáreas, y son enormes los terrenos. La alegría humana de que ha ganado un club que representa genuinamente al pueblo chileno. Porque Colo-Colo, ya lo sabemos, es el equipo de abajo. El equipo en que se confunden el senador y el lustrabotas, el industrial y el obrero, el bancario y el minero, el labriego y el estudiante. Y por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer y el niño que espera el fin de semana con el gorrito blanco para tener un desahogo y una válvula de escape a tanta inquietud en esta vida dura. Por eso es que satisface el triunfo de Colo-Colo en lo humano y en lo ciudadano, porque lleva una alegría a muchos hogares chilenos y lleva una nota emocional, como lo dice el himno, de Arica a Magallanes. Chile hubo un antes y un después. Hay que decir que Chile estaba siendo muy pujante con el gobierno de Jorge Alessandri y posteriormente al terremoto se destruyó todo. Fue bien complejo porque ahí tenemos el terremoto del año 60, que fue en Valdivia el 20 o 21 de mayo de 1960. Y venía con la idea de los antiguos socios ver la posibilidad de lograr obtener el sueño de la casa propia, que en este caso el estadio. Es así como tuvo que empezar a reconstruirse. Hay que entender que el terremoto es de Valdivia, pero fue tan devastador que va a tomar casi todo el centro de Chile. Estamos hablando de Concepción a Santiago, de lo cual va a destruir mucho, principalmente todo lo que tiene que ver con obras públicas, y eso hace que cambien las miradas de dónde hay que gastar los recursos. ¿Cómo se construye finalmente el estadio? Bueno, el estadio que se empieza a construir en los años 50 para el Mundial del 62, por eso que ese monumental está enterrado, es un hoyo. Uno de los pocos estadios del mundo que es así. Y solo tiene una Rapa Nui y era porque iba a tener 2 bandejas, que es un poco el proyecto nuevo ahora del estadio que se anunció. Porque iba a ser para el Mundial del 62, iba a tener capacidad para 113.000 personas. Ese es el proyecto original. Y solo se alcanza a construir la parte de abajo, viene el terremoto de Valdivia del 60, el Estado no iba a poner recursos para eso, y el estadio queda así. Hay que entender que es importante con el Mundial del 62, porque las sedes eran Concepción, también una de las sedes,
y no se hace nada del Mundial en el sur. Todo se traslada a la zona centro, donde va a estar el Estadio Nacional, el Teniente Rancagua, el Estadio Sausalito y Carlos Ditborg en Arica, principalmente si es que clasificaba Perú. Pero eso te demuestra algo, de que Chile no iba a gastar más recursos. De hecho, Carlos Ditborg con Ernesto Alvear y Juan Goñi van a armar todo un plan para que Jorge Alessandri, el presidente, no lo votara. Entonces, de esa forma, cómo tratar de sustentar el Mundial sin que el Estado gastara recursos, y es ahí que definen estos estadios. Y es por eso que muchas de las obras, como el hoyo monumental que era en aquel momento, no se van a utilizar. Hay que entender también que el Santiago de la época del 60, y cuando estaba el Mundial 62, llegaba hasta Avenida Mata, la parte de Ñuñoa, donde estaba el Nacional, y para allá eran chacras, para hacia el sur de Santiago eran chacras. De ahí que muchos, cuando hablan de los futbolistas que entrenaban y trataron de jugar en el antiguo Estadio Monumental, hablaban de que se tenían que bañar con las aguas de la acequia. Entonces, hablamos de un Santiago totalmente distinto al Santiago que hablamos en la actualidad. Estamos en el año 62. Y ahí fluyó mucho el tema del Mundial del 62. La cantidad de socios fue fluyendo cada vez más. Por lo tanto, siempre se esperó o se soñó en tener la casa propia. E inaugura el estadio en 1975, 20 de abril, se juega en tribunas que eran cemento y ladrillo, jugó Colo-Colo con Aviación. Y en el arco norte del estadio, y en ese momento era el estadio de Pedreros, en el estadio de Pedreros convierte el primer gol de Colo-Colo Juan Carlos Orellana. Y Colo-Colo gana por 1-0. Se crea la inmobiliaria y es un estadio que se comienza a construir a pulso, digamos, con ayuda de los propios colocolinos que llevaban su saco de arena, que estaban trabajando en la construcción del estadio. Es un estadio que además, prueba de lo que digo, se inaugura inicialmente el año 75, después se tiene que cerrar porque faltaban algunas condiciones que se consideraban básicas. Y en su primera etapa no contaba con la iluminación, entonces aquí los partidos eran 4 o 5 de la tarde y era un calor intenso. Me acuerdo de la Colotón, la primera Colotón que se hizo. Y la meta eran 180 millones de pesos. Y fíjate que yo me acuerdo que con la poca plata que había en ese tiempo, una alcancía habré juntado con suerte 300 pesos. Y partimos a dejar la plata, me acuerdo perfecto, sí, al estadio. Era muy significativo en los años 80 tener casa propia, fíjate. Y la gente lo ve como la casa propia, ¿ya? El colocolino lo ve como parte de la casa. Bueno, el estadio, las obras estaban detenidas. La verdad que había una crisis económica, sin ninguna duda, en Colo-Colo. Era el Club Social y Deportivo Colo-Colo, que impedía, ¿no?, avanzar con la obra. Tenemos casos de socios honorarios hoy en día que aportaron con materiales que se utilizaron para construir las vías donde viven, materiales que sobraron y que los mandaron al Estadio Monumental para poder finalizar la construcción. Tenemos socios que participaron en el Sindicato de Ferreteros de Chile, en ese momento existía, y desde ahí se hicieron colectas para poder llevar implementos para poder finalizar el estadio. Entonces el estadio es parte de la esencia del colocolino. Antonio Laván no solamente compró las 28 hectáreas de Pedrero. Cuando hubo que lograr financiamiento, él llama a un amigo. El amigo de Antonio Laván se llamaba Joao Belange, presidente de la FIFA, que tenía una interacción estrecha y permanente con la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, desde los Estados Unidos, instruye a Coca-Cola Chile de que sea uno de los aportantes, el más importante, para terminar la obra del Estadio Monumental. Entonces Antonio Laván ha sido muy importante en la historia de Colo-Colo y fue un tremendo aporte de Coca-Cola y no del gobierno de Pinochet el que permitió
la construcción del Estadio Monumental y el empuje, ¿no?, de todos los socios de Colo-Colo. Y se logró la meta, 197 millones de pesos, si es que no me equivoco, sin aporte del Estado, como se ha dicho, y lo desmiento categóricamente, por el asunto de Pinochet. Lo que pasa es que hay una portada, que es la clásica portada que aparece siempre del diario La Tercera, de la reunión que sostiene Pinochet una semana antes del plebiscito, un poco de días antes del plebiscito del 88, con la directiva de Colo-Colo. Pinochet vestido eterno, sin su traje militar, ya en los últimos intentos por tratar de agarrar votos, entendiendo que el plebiscito, todas las informaciones le daban que se estaba perdiendo. Y se da esta reunión con la directiva de Colo-Colo de entonces, y ahí aparece el anuncio que el gobierno, entonces la dictadura, le iba a entregar 300 millones de pesos a Colo-Colo. De hecho, el titular dice 300 millones de pesos para el estadio de Colo-Colo. Y eso quedó para la historia, y al final terminó siendo una muy mala movida para todos, porque Pinochet no ganó el plebiscito, no le resultó, y Colo-Colo quedó marcado por ese titular. Y además esos millones que ofreció Pinochet no eran para el estadio, eran para obras aledañas al estadio, que es otro detalle que la gente en general no sabe. Que eran para hacer un gimnasio, un polideportivo, para que jugara la otra rama de Colo-Colo, básquetbol, voleibol, y para hacer una piscina. Y eso por supuesto que, de hecho, nunca se hizo en el Monumental. Y esos fondos nunca llegaron. De hecho, cuando asume Patricio Elwin, la directiva de Colo-Colo como que hace un intento de llamar a Iván Navarro, que era director de IGER, y el portazo que le pegaron fue... O sea, no hay ni un peso. Esos 300 millones se iban a pagar en cuotas de 50 millones de pesos mensualmente, por supuesto nunca llegó ni un peso. Nada ni nadie nos podrá quitar este momento. Momento de inmensa alegría, alegría y emoción que sentimos al presentar el Monumental. Entre todos lograron levantar el estadio, que se inauguró jugando frente a Peñarol y descendiendo de un helicóptero, quien era en ese tiempo Miss Universo, Cecilia Boloco. Estaba la idea y las ganas, y fue hecho muy a pulso. Fue como hipotecando, usando auspiciadores que tenía Colo-Colo, contratos con las empresas grandes que tenían contratos hasta los años 90, 92, 93, usaron todos esos recursos, pidieron plata adelantada. Las antiguas tablas, los tablones del Monumental, los más antiguos se acordarán, los primeros tablones que eran de pizarreño, esos fueron canje. Por ejemplo, y que al final terminaron de proyectiles muchas veces, esos fueron canjes publicitarios, que uno los puede revisar en los videos, ahí está, de las empresas. Las baldosas, por ejemplo, del estadio, de la entrada de Océano, también fue canje. Y los obreros, por ejemplo, la mayoría eran colocolinos, incluso una huelga. 2 meses antes que se terminara el estadio, o la inauguración, porque le pusieron plazo a la constructora, dijeron es imposible que terminemos, y como Samuel Levy es muy colocolino, metió doble turno, se endeudó, y sacaron el estadio al final, terminaron amarrando, instalando asientos 4 horas antes de la inauguración, donde sale la Cecilia Boloco y todo, ese mismo día, como pasa mucho en Latinoamérica con los estadios, pasó el Mundial de Brasil, al final pintando hasta última hora, entonces... Y fue muy significativo, muy significativo. Fue un día hermoso que lo recuerdo perfectamente. Me recuerdo hasta los goles, Bartichotto. Sí, me acuerdo porque lo tengo muy marcado porque estaba mi viejo en el estadio y yo salí gritándosele a él. Cuando yo lo grito que vengo para este lado, para la mitad de la cancha, sabía dónde estaba él y bueno, es uno de los recuerdos más lindos que tengo. Sí, es uno de los goles más lindos también que hice. Sí, en realidad es historia familiar, porque yo me acuerdo, mi papá también fue carabinero y también colocolino, mi abuelo también fue carabinero y colocolino. Yo recuerdo desde muy chico haber ido al estadio con mi papá de servicio, había un gol de Colo-Colo trabajando en el interior y uno no puede saltar como saltaría si tuviera... Pero afuera cuando no hay nadie, igual tampoco. Un pequeño gesto así como al final un gol, claro que sí, la alegría por dentro se siente y sobre todo en la final de la Copa Libertadores, o sea... ¿Qué te tocó hacer en la final de la Copa Libertadores? Yo en ese tiempo trabajaba en el tránsito y estuve en el desarrollo de los perímetros exteriores del Estadio Monumental. Todos los alrededores eran peladeros, todos. De hecho, hasta el mall, el Florida Center, eso era un peladero gigante.
Y efectivamente el tierral, los matorrales, la maleza, era parte del espectáculo visible que uno tenía al llegar. Puta, esa semana fue pero emocionante, todo Chile pendiente. ¿Cuántos años tenías para esa semana? 10 años tenía esa final, 10 años tenía en ese año. Mi viejo los compraba la entrada, una entrada adulta, yo tenía con mi hermano, él tenía 13 y yo 10. Yo estudiaba ahí al cuarto básico, siempre me acuerdo, estudiaba jornada tarde. Él me iba a buscar al colegio, me llevaba ropa de calle, me cambiaba en la micro y al estadio. Pero ese día, la final, mi vieja no me dejó faltar al colegio porque había que llegar temprano, me dejó faltar al colegio. ¿Fue un día, te acordás, día de semana o no? Sí, fue un día miércoles parece que fue. Una tremenda alegría por el hecho de que está llegando... Espérame. ¿Cómo se hace para vivir el partido más importante de la historia quizás de Colo-Colo? O sea, el partido más importante... Había radio, tenías que trabajar. Con la tremenda angustia, pero a la vez contento por el hecho de desarrollar un servicio tan importante y tan grande, que fue y que significó la Copa Libertadores del año 91. Estando en el exterior, había un criterio inmenso. Cuando hubo los Colo-Colo, eran los gritos. Ahí los goles salieron rápido en esa final. ¿Cómo te enteraste por el ruido ambiente? En el boca a boca, porque en esa época no había redes sociales, no andaban todos con una radio pequeña para saber, y en el boca a boca uno iba sabiendo el resultado. Yo creo que todo Chile andaba vestido de blanco. Yo creo que no existía ningún otro equipo en Chile en ese momento que no fuera Colo-Colo. Porque yo tengo amigos que son de la U, que igual andaban celebraron todos. Y fue una Copa Internacional para Chile. Fue el primer triunfo internacional de Chile, cosa que eso quedó marcado en la historia. ¿Cuántos días estuviste sin dormir previo al partido? No había a la hora que gritáramos campeón. Po. Yo siempre he pensado que nosotros, si no hubiésemos tenido nuestro estadio, no habríamos sido campeones de América. Se te acercó gente y te abrazó porque está todo el mundo celebrando, ¿no? Sí, mucha gente. No, somos mayoría en el país, entonces mucha gente me abrazaba y uno también abraza a la gente porque está compartiendo la alegría. Entonces mucha gente se acerca y mucha gente con bandera, mucha gente que tampoco alcanzó a entrar al estadio. Y el primer gol salieron ya a celebrar en los alrededores, lógicamente un ánimo festivo y todo el mundo se abrazaba, todo era fiesta en realidad. Para los colocolines, que uno los escucha, el Estadio Monumental es como lo máximo para ellos. Y para nosotros igual, los jugadores que nacimos de las cadetes, cuando yo tenía 15 años, el estadio de hecho no había nada, era un hoyo, no había rejas tampoco por el costado, nada, era todo abierto, cualquier entrada, auto, lo que fuera. Entonces, ver ahora hoy día que haya unos proyectos para innovar, para modernizarlo, me parece extraordinario, pero lo más importante de todo, que tratemos de solucionar el tema de la violencia, que eso es fundamental. Parte de toda nuestra historia, una de las cosas más importantes que me ha entregado, que me ha dado mucha alegría entre nosotros juntos. Es tan importante, nuestro círculo mayoritariamente viene del estadio, justamente por eso. Yo no me imagino ningún día si tú me faltas. Eso para mí sería muy difícil. Lo que primero fue un hoyo, después fue una cancha y finalmente fue un estadio. Eso decía la publicidad del Estadio Monumental hace más de 50 años en su primera inauguración. Medio siglo después, 6 proyectos en carpeta, un estadio que va a crecer, pero que ya es una realidad que está a mis espaldas. El sueño monumental, finalmente, es el que disfrutan millones de chilenos cada fin de semana.